El poder tenía un precio y debían pagarlo. La corte no era el lugar de los débiles, era el sitio de las traiciones, el espacio donde la vida y la muerte se entretejían. Hola a todos, soy Iris, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a hablar brevemente de un libro y de un recorrido al que tuve la oportunidad de ir. Me refiero a Moctezuma de José Luis Trueba. ¿Qué nos enseñaron de Moctezuma en la escuela? Que era un supersticioso, un fanático religioso, un cobarde, que trató de quedar bien con Hernán Cortés y al final Hernán Cortés fue más inteligente que él y lo venció, que fue asesinado por una turba furiosa porque hubiera metido a Cortés y a su grupo en Tenochtitlan y los sucesos que ocurrieron en la matanza del Templo Mayor. Todo eso nos enseñaron, pero lo cierto es que Moctezuma tenía muchas otras facetas y el autor José Luis Trueba se ha encargado de mostrárnosla en este libro. En este libro José Luis Trueba nos muestra a un Moctezuma guerrero, un hábil político, un hombre con un instinto de supervivencia para aferrarse al poder, en una historia que es sobre el poder y las intrigas para obtenerlo. En este libro el autor reduce al mínimo los diálogos y todo es narración, y gracias a ello y a los detalles con los que nutre su historia nos muestra el México Tenochtitlan antes de la llegada de los españoles, cómo era la vida cotidiana en el pueblo, en la corte y en el Calmecac. Cómo eran esas intrigas palaciegas, esas negociaciones con otras potencias, cómo eran las guerras floridas, la religiosidad. Porque, bueno, o sea, es cierto que entró en juego una parte de superstición con Hernán Cortés, pero eso no era exclusivo de Moctezuma, sino que era del pueblo en general. Uno de los grandes problemas con los libros ambientados en la época prehispánica, ya sea con los aztecas o con otros pueblos, es la escasez de información que hay en algunos casos. Hay muchos huecos. Esto se debe a dos razones principales. Una, y la más obvia, fue que con la caída de México Tenochtitlan se acabó con muchísima información. Se quemaron todos los códices que narraban la historia de esa civilización. Se aniquiló por completo estos registros. Pero por otro lado también tenemos un problema, y es qué tan fidedignos eran esos registros que desaparecieron, porque los mexicas tenían la costumbre de, ¿cómo decirlo?, registrar la información como más les convenía a ellos, es decir, las derrotas como que no se mencionaban o se engrandecían las batallas, se cambiaban ciertos datos, todo ello era pues para mantener la imagen de poderío que tenían en aquellos momentos. Por ejemplo, Nezahualcóyotl es el único de estos grandes emperadores de quien se tiene la certeza de su fecha de nacimiento. En el caso de Moctezuma, no. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando nacían los niños, llegaban los sabios de los templos y hacían como, pues, el análisis del día en que nació y todo eso. Y si no era conveniente para su futura imagen, mantenían escondidos a los niños, se ocultaba que ya habían nacido hasta que llegaba una fecha en el calendario que fuera más conveniente y se anunciaba el nacimiento del niño como si hubiera ocurrido ese día. En el caso de Moctezuma es más o menos así, porque su fecha de nacimiento oficial es, digámosle, muy políticamente conveniente. Por esa razón, en la historia de nuestro pueblo hay muchos huecos que se llenan con deducciones, con análisis, con cosas que encajan mejor de lo que se sabe. Por eso el autor, para crear este libro, se tomó algunas licencias históricas, llenando esos huecos según él consideraba que encajaban mejor. Pero creo que eso no afecta como en qué tan veraz históricamente es este libro, porque al final el autor nos cuenta: esto me lo inventé, esto es posible por esto, esto y esto, y estos son los datos reales que tenemos. Entonces tú ahí evalúas qué fue lo real y qué fue lo posible. Porque ¿qué pasa? Pues que ante esos huecos, literariamente hablando, hay una gran oportunidad para crear historias. A mí el libro me gustó mucho, me metí rápido en la historia, logra
reconstruir como la imaginación, cómo eran aquellos días, cómo era aquella ciudad y el comportamiento de su gente, y lo disfruté bastante. En 2019 se cumplen 500 años del encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés, el cual ocurrió en noviembre, el 8 de noviembre me parece, y por esa razón, para conmemorar esta cifra tan redonda, en Porrúa están organizando un recorrido literario al cual me hicieron el favor de invitarme, y bueno, también como a otras personas como Pame, Jesus, ya les van a estar viendo lo que ellos nos cuentan, y yo los invito a ustedes. ¿Qué tienen que hacer para ir? Pues primero comprar el libro de Moctezuma de José Luis Trueba en alguna de las sucursales de Porrúa, registrarse con alguno de los vendedores y después les va a llegar un mail de confirmación. Estos recorridos van a ser a lo largo del año, cada mes, el segundo sábado de cada mes, pero después va a haber como un cambio de días, entonces les voy a dejar en la cajita de descripción todo el calendario para que pues, ahí echen ojo y agenden. Y puedo decirles que a mí me encantó el recorrido. Digo, es obvio que a mí me gusta la historia, es como, en serio no lo han notado, y lo disfruté muchísimo. El autor se nota que sabe de lo que está hablando y cómo te lo va contando, cómo te va contando esos días, muchos detalles que entran en juego en la conquista, el por qué cayó Tenochtitlan y qué es lo que sabemos y cómo eran los caballeros águila, un montón de cosas, detalles. No, yo amé ese recorrido y se los voy a mostrar a continuación. Con maestro de la política mesoamericana, él tiene muy claro, por ejemplo, cómo se usa un regalo. Él tiene muy claro el uso de las palabras de la política. Pongo un ejemplo muy simple y lo leemos en dos sentidos. El primer sentido es, leamos a Moctezuma con lo que creemos y parece más cierto que le dijo a Cortés. Cuando llega Cortés, Moctezuma le dice: yo solo soy huesos y carne. Esto que ves es lo que quedó de mis antepasados. La verdad es que tú ves lo que te estaba enseñándole y no era lo que quedó de los antepasados. Es un despliegue de riqueza, de poder absoluto. Y cuando él dice yo solo soy huesos y carne, es un acto de falsa modestia. Pero es como el pásale a tu pobre casa, que ni es pobre, pero tú lo dices para decirlo, como será la. Incluso él cuando regala, lo hace para ofender, lo hace para subordinar. Llega el soberano de otra comunidad, el enemigo, y lo primero que hace es que le regala. Y le dice, yo soy pobre. Llega el soberano y le dice, nosotros no somos gente de guerra. Claro, hay 7 millones de soldados ahí en pie de guerra. Bueno, no, 7 millones no, es un decir, o sea, 347.229, un demonio de soldados. Cuando él está diciendo eso, es un proceso de mostrar su poder. Cuando llega Cortés, él repite la fórmula y todo el tiempo lo trata de manera muy educada. Llega Cortés, desembarcan en Veracruz, manda regalos y el regalo es, por favor, ya vete, te doy de comer. Él todo el tiempo le está dando la oportunidad de que se retire. En realidad, Cortés no entiende nada. Y no entiende nada no porque no le traduzcan, sino no entiende nada porque es un lenguaje muy sutil. Todo parece indicar que los lenguajes antiguos eran dobles. Había un lenguaje de la vida cotidiana, que nosotros hablamos, y había un lenguaje ritual, el lenguaje del Dios, el lenguaje del poder. Este lenguaje, cuando se lo traducen a Cortés, se lo traduce literal.
es como el pásenle a su pobre casa y yo se los traduzco literal. La Casa de las Águilas. La Casa de las Águilas es el lugar de los guerreros más chichos. Lo interesante no solo es el Museo de Sitio, sino allí hay un cachito de mural. Y ahí nos vamos a detener. De la Coronilla y lo sacrifican con un cuchillo de maíz. Hacen un cuchillo de maíz, como fuera de pedernal, lo ponen sobre una suerte de piedra sacrificial y le entierran el maíz. Por supuesto no se muere, es como si te matan de un tortillazo. Perdón que diga algo tan menso, pero la imagen es muy clara, con la masa, con el nixtamal. Bueno, no es nixtamal, porque no le ponían cal, solo con la masa de maíz. Por supuesto se aplasta, pero es una primera muerte que tiene el prisionero, y es una muerte que al guerrero le da poder, porque ya le dio de comer al dios. Ajá. Luego de ahí se lo traen para acá y el guerrero lo entrega en la base. Más o menos por aquí lo anda entregando. Lo sube el prisionero. Y el chiste es que el prisionero se porte a la altura. Es decir, eso de ponerte a chillar está mal. Sí. Esto de que el miedo te gane está mal visto. El prisionero bueno es aquel. 4 horas del día, también el panorama que tenían. Bueno, es aquel que es muy plantado, lo suficientemente plantado como para poder buscar la vida. Poco. La segunda es que no sabemos cómo se llamaba. Sí, Ese es su segundo nombre. Bueno, porque su primer nombre es Calendario. Acuérdate que toda la gente se llama como el día que nació. Hasta ahora. Hasta ahora. Ese nombre calendárico, permíteme poner un ejemplo, un soberano oaxaqueño, 8 venado. O Moctezuma, o el de Texcoco, que sabemos que día nació. Sí. Ese nombre calendárico, a mí me parece, creo que ahí Michel Graulich, el historiador francés, tiene toda la razón. Michel Graulich dice que no podemos saber qué día exactamente nació Moctezuma, porque es un hombre, es de una familia tan poderosa que si hubiera nacido en un día malo, en un día conejo, se lo cambiaban por un día bueno. Sí. Es decir, voy a inventar. Sí, si él nació un día conejo, pues nacía ya con una mala estrella. Y iba a ser bastante pomo, iba a caer en algunas cosas. Y entonces le cambiaban el día, digamos, lo tenían guardadito hasta que caía el día correcto. Tan es así que el día correcto, digo correcto entre comillas, del nacimiento de Moctezuma, es demasiado políticamente correcto. Él nace el primer día en un ocaña. Bueno, de los pocos que se sabe, ¿sabes quién es? ¿Quién es Ahualcoyo? Es de los pocos que sí se sabe que día nació. Es probable que haya sido una fecha escogida por motivos políticos. Es probable. Era hijo de... Pero yo te voy a decir, sí, ese uno... Yo sí sé lo que es Moctezuma, no tiene problema. Mo es reflexivo. Sí. Mo. Teputli es señor. Señor. Y Soma quiere decir severo, enojado consigo mismo. Entonces, yo creo que la mejor traducción es señor severo, consigo auto severo. Sí. Como el que es muy severo y desayuna 1 hora y come otra hora, entonces eso es Moctezuma, señor severo, enojado consigo mismo, que no estaba enojado, era severo. Y Soma siempre lo representan con señor. Muchos no. Incluso es una figura que termina siendo desplazada por otros personajes. Es una persona desplazada por Cuauhtémoc, por el propio Cuitláhuac. Pero la verdad es que era el gran señor, es el gran emperador. El proceso de investigación fue como en 2 niveles. Un primer nivel fue empezar a trabajar con todos los documentos que tenemos, bueno, todos siempre son una mentira, con muchos documentos del siglo XVI, desde la historia de Sahagún hasta
local, las relaciones geográficas, lo de Diego Muñoz Camargo, la historia de Chichimeca, todos estos materiales. Pero todos estos materiales como que te iban contando diferentes historias, sin que pudieras llegar a... Alguien me diría, oye, ¿y eso es raro? No, eso es lo normal.